Hoy es 10 de septiembre del año 2021, son las 7 de la mañana y vamos a dar inicio a la presentación del caso clínico discutido, tema gastrointestinal, úlcera duodenal perforada por parte del grupo 2 de la Facultad de Medicina de la Corporación Universitaria Alexander von Humboldt. Tiene su tiempo, grupo, bien pueda. Voy a apagar mi cámara para que no haya interferencia. Muy buenos días. Nuestro caso del día de hoy, entonces, lo basamos en una úlcera duodenal perforada en una mujer muy joven. Nuestro grupo número 2 se encuentran Laura Escobar, Daniela Ladino, Daniela Mesa, Laura Oviedo, Diana Valentina Rendón, Santiago y quien les habla, Diana Carolina. Bueno, los puntos a tratar, entonces vamos a presentar el caso, el resumen de datos positivos, los problemas que se identificaron, los diagnósticos diferenciales y vamos a hacer la correlación clínica y paraclínica, pues aplicando también las leyes diagnósticas, procesos fisiopatológicos y por último, pues las conclusiones diagnósticas. Entonces, en cuanto a nuestro caso... Dianita. Señor. Active la presentación, que sigue en la primera diapositiva. ¿Ahí ya está pasando? No, todavía no. Yo creo que te toca presentarla desde la ventana completa, creo. Bueno, señor. Dale. Ahora sí, amplíala y ya. Listo. Bueno. Perfecto, Diana, gracias. Iniciamos desde acá. Bueno, bien, entonces, ahí está bien. Bueno, entonces, nuestro caso es una paciente muy joven, el cual ingresó y su motivo de consultas fue dolor abdominal de hace una semana. ¿Sí? Es una paciente de sexo femenino de 20 años de edad con un antecedente de parálisis cerebral infantil, quien ingresó al servicio de urgencias con un dolor abdominal de una semana de evolución. Quien se acompañaba de fiebre no cuantificada, deposiciones líquidas, vómitos y los signos vitales se encontraban alterados pues al ingreso. Y a la valoración se encontraba con abdomen agudo. Bueno, entonces, al examen físico y a la exploración y todo eso, ¿qué se encontró? Encontramos un abdomen distendido, timpánico, con dolor generalizado, aperistalsis y se palpó un probable plastrón en la fosa ilíaca derecha y datos de irritación peritoneal. Esto fue lo que se halló de mucha importancia. En cuanto a los signos vitales, también encontramos unos signos vitales al ingreso alterados porque tenía una presión arterial de 140, una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto. La respiratoria también estaba alterada, ya que estaba en 32 respiraciones por minuto. La temperatura sí estaba en 36.8. Esta es una paciente de 20 años con un peso de 30 kilogramos y con una talla de 1,50. En cuanto a los datos positivos, entonces tenemos y recalcamos pues que es una paciente muy joven, de 20 años, con un antecedente de parálisis cerebral infantil, el dolor abdominal que venía hacía una semana y a los hallazgos que se encontró la aperistalsis, los signos de irritación peritoneal, la fiebre que no fue cuantificada, se encontró lo que fue la diarrea, vómitos con contenido gastrobiliar y el abdomen agudo. Bueno. Niños. Dale, ¿quién sigue? Bueno, ya entonces, en la parte de problemas identificados, ahí está, porque ahí está la presentación. Entonces, en la parte de problemas identificados, vemos que la paciente tenía el antecedente de parálisis cerebral infantil, presentaba el dolor abdominal con una semana de evolución, la peristalsis mostraba
signos de la presunta irritación peritoneal, refería a una fiebre que no estaba cuantificada, diarrea, vómitos de contenido gastrobiliar, eh, tenía tenía criterios de abdomen agudo, que como podemos identificarlos, el abdomen agudo puede ser causa de una colecistitis, de una colangitis, o una isquemia intestinal, una patología renal o una úlcera gástrica, por ejemplo, o ya causas de obstrucción gastrointestinal o causas ginecológicas. Refería laboratorios anormales. Más adelante, con la correlación clínica paraclínica, los observamos, pero de importancia mencionaban una hemoglobina de 3 gramos y un hematocrito de 10 y una leucocitosis de 19.600. Mostraba líquido libre abdominal en la ultrasonografía. En una laparotomía exploratoria se identificó una perforación. Santiago, Pues, Santiago, señor. todo eso que está hablando no es del momento. Bueno, Acuérdense, doctor. problemas identificados, ubíquese en todos los hallazgos positivos y cuál es el síndrome clínico principal del paciente. ¿Listo? Sí, doctor. El Recuérdate síndrome que todo clínico lo que principal. todo lo que mencionas se va para el análisis y se va para ya correlación clínico para clínica, ¿vale? Listo, ¿Listo? doctor. Vale. Entonces, el síndrome más importante que identificamos fue síndrome de dolor abdominal agudo. Sí. En segundo lugar, un síndrome anémico severo. Ya Listo. con la correlación paraclínica, después lo vemos. El anémico severo no sale de la clínica, seguramente sale después de una correlación De la paraclínica. correlación paraclínica. Perfecto. Y el síndrome febril con manifestaciones digestivas podría ser, ¿listo? Sí, doctor. Síndrome Listo. diarreico. Y nosotros estábamos sospechando, no lo colocamos porque pues, no sospechamos de pronto mencionarlo como síndrome ascítico. No sé si eso cuente. Sí, es que queda más el síndrome ascítico, cuando la ascitis es la única presentación, porque hay distensión abdominal, hay matidez cambiante, todos los signos, pero no hay nada más, uno podría pensar como síndrome o signo significativo, pero de resto no, de resto se vuelve un hallazgo complementario, de pronto después paraclínico y eso. Dejémoslo como síndrome abdominal agudo, síndrome de abdomen agudo, síndrome febril con manifestaciones digestivas y cabe el síndrome de diarrea aguda. Tranquilo, no hay problema. ¿Listo? Listo, doctor. Vale. Siguiente. ¿Ahí me escuchan? Sí, muy bien. Ahora sí. Bueno, entre las posibles patologías o diagnósticos diferenciales los separamos según los síndromes. Entonces tenemos el síndrome de dolor abdominal agudo. En este, como es un dolor que ya tiene generalizado, separamos como los diagnósticos diferenciales según algunas regiones del abdomen. Entre esas tenemos el dolor en cuadrante superior derecho, que entre las más posibles que pueden suceder es colecistitis, también una apendicitis, un absceso hepático, encontramos la úlcera duodenal perforada, la diverticulitis de Cal, diverticulitis de Meckel, gastritis. Como es una paciente de 20 años, o sea, en edad reproductiva, también podemos sospechar un embarazo ectópico. Entre estos y Le está yendo la voz. la clínica se pueden pues ir diferenciando de si son o no son presentar. Y estas son entre el síndrome de dolor abdominal, el que más se va a aproximar a la clínica que tiene la paciente en ese momento. Ay, doc, que estoy rodando y estoy en un sitio muy, muy lejos. Siguiente. Dale, tranquilo. Ahí se ¿Sí me oye alcanzan bien, a ahí se oye escuchar? bien. Sí, bien, bien, bien. Listo. Siguiente. Bueno, otro de los síndromes que teníamos era el síndrome anémico severo. Entre estas, pues, hay dos opciones grandes, que es la absorción insuficiente. Entonces, podemos tener que ella puede tener una ingesta dietética insuficiente o inadecuada, o un síndrome de mala absorción o una restricción intestinal. O también una de las posibles que pueda tener la paciente es una de pérdidas aumentadas, que puede ser causada por hemorragias digestivas, por pérdidas menstruales excesivas, por epistasis reiteradas,
o por pérdidas de sangre por otros órganos. Entonces, en este momento, pues, ella está con una hemoglobina muy baja, entonces, por eso, pues, pensamos en estos en posibles patologías que pueden estar relacionados. Siguiente. Digamos que si fuéramos estrictos en los hallazgos clínicos, ustedes no mencionaron ningún hallazgo clínico de síndrome anémico severo. O sea, recuerde que el síndrome anémico severo debe tener mínimo palidez mucocutánea, ¿cierto? Y los otros síntomas o signos que puedan aparecer acompañando la palidez, la astenia, la dinamia, la cefalea, algunos hallazgos de como síntomas como pica o la lengua despulida. Entonces, no, digamos que ese lo dejamos como un complemento seguramente a un hallazgo de paraclínico, pero por ahora es muy claro el abdomen agudo, sí, y es muy claro el síndrome diarreico y el síndrome febril con manifestaciones digestivas. ¿Listo? Dale. Bueno, entonces en el síndrome diarreico, pues tenemos que, pues en la paciente es como muy notorio. Entonces, bueno, pues la diarrea sabemos todos que es el aumento como de la frecuencia de las deposiciones, y la disminución pues de la consistencia. Esta pues está dividida en aguda, persistente y crónica, que pues la aguda es menor a 2 semanas, persistente es de 2 semanas a 4, crónica es de mayor a 4 semanas. Las etiologías pues pueden ser infecciosas o no infecciosas. Tenemos las infecciosas que pues son por virus, bacterias y parásitos, y las no infecciosas por alergias, por alergia a la proteína de la leche de la vaca, el huevo, bueno, entre otros. No, devuélvelo a un tris, por favor. También pues presentan los síntomas, pues se pueden presentar los síntomas que la paciente tiene algunos, como fiebre, vómito, dolor abdominal, pérdida del apetito y deshidratación. Sigue, por favor. De acuerdo a las características clínicas del paciente, recuerde que para hacer una buena caracterización de un cuadro diarreico agudo, requerimos saber las características, no solo el tiempo de evolución, sino las características mismas de la diarrea. ¿Qué tipo de diarrea es? ¿Es una diarrea acuosa? ¿Es una diarrea mucosa? ¿Es una diarrea abundante? ¿Es una diarrea escasa? ¿Es una diarrea que se acompaña de atorrea o de moco o de sangre o de pujo o de tenesmo? Para uno poder hablar de una posible etiología de la diarrea. Creo que en el paciente no tenemos muchas, diferente a que tenía vómito más diarrea. Había vómito más diarrea que lo hace pensar a uno en un cuadro de una entre comillas, un cuadro de una gastroenteritis. Pero no hay ninguna caracterización clínica que lo guíe a uno a pensar un cuadro u otro. Lo único es que es un cuadro agudo, ¿no? ¿Cierto? Es un cuadro de menos de 2 semanas. Y no tenía moco, no tenía sangre, por lo menos no lo dijeron. Entonces, seguramente es el cuadro diarreico que acompaña al cuadro abdominal agudo que la paciente seguramente tiene al final. Dale, Laura. Listo, Doc. Entonces, con respecto a la correlación clínica y paraclínica, encontramos en los laboratorios, pues nos dan un cuadro hemático, pues nos dan unos valores de cuadro hemático donde tenemos una hemoglobina que está en 3 gramos sobre decilitro. Ya sabemos que la hemoglobina normalmente debe estar entre 11.6 a 15 gramos sobre decilitro en mujeres, por ende nos indica que la paciente está cursando con una anemia. El hematocrito se encuentra en un 10.9%, encontrándose en valores bajos, ya que pues esta debe estar entre un 35.5 y 44.9%. Leucocitos de 19.600 estando alterados. Neutrófilos de 84.0% también estando altos. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que la paciente está cursando pues con un grado de anemia severo, diría yo, ya que más adelante en el siguiente paraclínico que les hable, que es la parte imagenológica,
pues nos daremos cuenta el por qué es la causa de esta que nos genera una pérdida pues de líquido. Bueno, con respecto a la química sanguínea, Perdón, Laura, ¿qué necesitaríamos saber para clasificar esa anemia? Doc, nos faltaría el volumen corpuscular medio, nos falta el volumen corpuscular medio nos da si es macrocítica, microcítica, normocítica. Sí, señor. ¿Qué más nos falta? Y nos falta la otra que nos indica si es hipocrómica o hipercrómica, la hemoglobina corpuscular media. Eso sí, señor, la hemoglobina corpuscular media. Listo. Nos faltan esos otros valores. Y nos falta otros datos, si tiene reticulocitos o no tiene reticulocitos, para ver si la clasificamos en hiperregenerativa o regenerativa, ¿cierto? Sí, señor. Nos faltaría eso para hacer una buena clasificación. Por ahora decimos que es un cuadro de anemia con una leucocitosis y una neutrofilia. Tiene 84%, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces con respecto a la química sanguínea, tenemos una glucosa de 127 miligramos sobre decilitro, pues está en rango bien porque pues, generalmente debe estar como menor a 140 miligramos sobre decilitro. Con respecto a las pruebas de función... Perdón, si es en ayunas, debe estar menor de 100. Si sí, es a cualquier hora del día, debe estar menor de 140 en postprandial. ¿Listo? Seguramente ¿listo? Fue tomada a cualquier hora del día. Sí, señor. Bueno, con respecto a la función hepática, tenemos la TGO, que esta nos marca 137 unidades internacionales litro, ya esta debe estar entre 5 y 40, entonces pues está bastante elevada. Y bueno, pues les digo primero otro valor. Con respecto a la TGP, está en 54 unidades litro, esta debe estar entre 7 y 56, esta está entre rangos, pero entonces cuando hay solamente un aumento de los niveles de la TGO, es común que pues esto esté relacionado como tal con una situación que es ajena al hígado, es decir, no se está presentando una cirrosis, por ejemplo, o alguna causa como tal, pues del hígado como tal, como un daño a nivel hepático del hígado solamente, no, sino que es algo ajeno a este. Pues porque en el caso de las lesiones como tal hepáticas, es necesario que sea como una lesión más extensa para que haya como tal una ruptura de las células del hígado y se libere esa TGO en la sangre. Entonces, por eso decimos que es como tal algo que está ajeno al hígado, que está generando un daño, ¿ya? Bueno, con la fosfatasa alcalina se encontraba en 224 unidades litro. Esta debe estar entre 44 y 147 unidades internacionales litro. Entonces, ¿qué nos indica esto? Generalmente cuando los niveles de la fosfatasa alcalina están elevados, eso puede ser un signo como tal de un daño a nivel pues del hígado o pues algún tipo de enfermedad en los huesos, que en este caso pues no aplica para la paciente. Y como tal, el daño que hay en el hígado crea un tipo de fosfatasa alcalina diferente al de una enfermedad en los huesos. Entonces, ¿qué pasa? Esta fosfatasa alcalina elevada puede ser signo a veces de cirrosis, de hepatitis o una obstrucción a nivel de vías biliares. Con respecto a la gamma-glutiltransferasa, que se encuentra en 42 unidades litro, está elevada pues un poco, ya que esta debe estar entre 5 máximo 40 unidades litro. Cuando hay un nivel alto de esta, puede ser signo de una enfermedad a nivel biliar o un daño como tal en las vías biliares. Con la albúmina se encuentra en 2.29 gramos de decilitro, la cual se encuentra pues disminuida porque esta debe estar entre 3.4 a 5.4 gramos de decilitro. Esto nos indica que cuando hay una albúmina baja, esto puede estar relacionado con problemas en el hígado, pues que es como una causa más frecuente, donde pues ya sabemos que en el hígado se sintetiza pues mayor parte de albúmina. Entonces, cuando están más bajos de los valores que deben de ser, esto nos indica mayor gravedad con respecto al daño hepático. También puede significar que hay una enfermedad hepática o que está la paciente cursando por una enfermedad inflamatoria que le esté causando pues estas alteraciones en los valores de este.
Con respecto a lo otro que es sodio y calcio, el sodio se encuentra entre valores porque está en 135.8 y pues ya sabemos que este debe estar entre 135 a 145 mil equivalentes litro. Y el calcio, este sí está bajo, pero pues pienso yo que es por el mismo cuadro que está cursando la paciente con los hallazgos que vamos a tener. Se realizó una ecografía abdominal, se le solicitó a la paciente un ultrasonido donde reportaba que había líquido libre abdominal, entonces por ende decidieron transfundir 3 unidades de concentrado pues eritrocitario, pues por lo que estaba cursando la paciente. Diana, la siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿qué se decide con el hallazgo de la paciente? Se decide llevarla a quirófano para hacer una laparotomía exploratoria. ¿Y qué encuentran en la laparotomía? Entonces, encuentran, como les dije anteriormente, abundante líquido gastroduodenal libre como tal en la cavidad peritoneal con una perforación postpilórica completa. Pues aquí hablaban de que se evidenciaba como caras anteriores y posteriores con exposición de cabeza de páncreas. Bueno, también se encontró una parasitosis de Ascaris lumbricoides saliendo a través de la perforación que existía, y esos también son extraídos como en su totalidad. Se realiza también una duodenorrafia con exclusión pilórica, una gastrotomía, yeyunostomía, lavado de la cavidad peritoneal, y se colocan pues como tal, pues como drenajes. La paciente pasa a unidad de cuidados intensivos por 4 días y posteriormente, no, Denise, devuélvete por favor. Posteriormente, la paciente entra pues con un tratamiento médico correspondiente. Ella permanece hospitalizada por 15 días y luego pues le dan de alta porque mejora, pero a consulta externa y demás, ella tiene pues una evolución satisfactoria. Yo les quería recordar aquí con respecto al proceso de las Ascaris lumbricoides, que, bueno, ya sabemos que es un nematodo, pues del intestino delgado, pero entonces esta, pues como tal, ¿qué pasa con la función de ella? Los huevos de las Ascaris, pues bueno, se ingieren, se incuban en el duodeno y estas larvas como tal penetran en la pared del intestino delgado, luego migran a través de la circulación portal, a través del hígado hacia el corazón y los pulmones, y las larvas, estas pues se empiezan a alojar como tal en las paredes de los capilares alveolares, penetran en las paredes alveolares, ascienden al árbol bronquial, llegan a bucofaringe, y ya después de esta área C de gluten ingresan a intestino delgado, donde se convierten en helmintos adultos y pues aparean, liberan huevos y luego se excretan en heces, y bueno, ese ciclo vital más o menos se completa a los 2 o 3 meses. Y los helmintos adultos pues ya sabemos que pueden vivir entre 1 a 2 años. Entonces, cuando la infección es grave, ¿qué pasa? Se hace como una masa enredada de helmintos, y esto que hace que se obstruya el intestino. Esto es muy frecuente en niños, pero pues ya sabemos que la paciente pues no es una niña, es una paciente que tiene 20 años. Entonces, ¿qué podemos pensar? Que, bueno, estos migran como tal, como obstruyen conductos biliares o pancreáticos y causan una colecititis o una pancreatitis. En este caso, pues la paciente a nivel ecográfico no se observaba como tal esto, pero podríamos pensar que la alteración a nivel de la parte de la TGO y demás puede ser por esto, porque pues la migración y como la función, la parte fisiopatológica de cómo el parásito migre y demás, es la que podría seguramente estar causando este tipo de alteraciones en la paciente, y pues ya sabemos que lo que se encontró a nivel de la laparotomía, pues también nos estaba generando la anemia que estaba cursando la paciente en este momento. Entonces ya aquí tiene como más forma el caso cuando ya vemos la causa de lo que está sucediendo con la paciente. Entonces ya
al tener como una idea de cómo es la fisiopatología del parásito, cómo funciona, cómo se transporta, pues ya podemos comprender mejor el por qué se está viendo alterada la parte de la función hepática, la parte del cuadro hemático y demás. Entonces ya quería como resaltar eso para tener como más claridad con respecto a lo que les acabo de explicar en la diapositiva anterior. Bueno, entonces vamos a hablar sobre las leyes diagnósticas, pues como lo que encontramos de cada una de ellas. Por ejemplo, pues empezaríamos con la ley de Agatha Christie. Pues hablamos de que esta es una ley en la que se usa un pensamiento lógico deductivo, buscando pues quién es el culpable, quién es la víctima, quiénes son los cómplices, las circunstancias en que ocurrieron los hechos. Y pues digamos en este caso, hablando más sobre la úlcera duodenal perforada, si tomamos como este diagnóstico, como para ver la ley diagnóstica, hablábamos como que la víctima pues fue el intestino delgado en este caso, porque hablamos de una perforación duodenal. Entonces la víctima fue el intestino delgado, específicamente pues el duodeno. El culpable, ¿quiénes fueron los culpables? Pues una parasitosis que fue una parasitosis por Ascaris lumbricoides. Entonces, digamos, estos fueron los culpables de que fuera una úlcera duodenal perforada. Los cómplices, pues se menciona que los cómplices serían como lo que acompaña, pues, digamos, a la enfermedad, pero, digamos, en este caso lo tomamos como una paciente que tuvo una parálisis cerebral infantil, pues, de larga evolución anteriormente, que tenía un medio socioeconómico bajo, que la paciente pues vivía con una desnutrición crónica severa. Entonces, los tomamos como cómplices porque estos tres hacían como que la paciente fuese vulnerable al culpable, perdón, o sea, una parasitosis, pero más la desnutrición y el nivel bajo económico bajo. El nivel socioeconómico bajo, porque decía que así, por ejemplo, disminuía la resistencia a la mucosa, había pues aumento de secreción de ácidos, entonces pues lo tomamos como los cómplices. Las circunstancias en que ocurrieron los hechos, hablamos como de una perforación de víscera hueca, pues que fue lo que sucedió, por decirlo así. Otros afectados, principalmente por la vía digestiva alta, o sea, estamos hablando de vías digestivas, pero pues en este caso obviamente hay que dividir o recordar que hay una división entre vías digestivas altas y bajas, porque decía que también hicieron como una gastrotomía, entonces pues estuvo afectado las vías digestivas altas y el sistema musculoesquelético por la desnutrición severa que también estaba cursando, porque diría yo que la paciente pues aparte de que ya ella venía con una desnutrición, pues hay que tener en cuenta que una obstrucción tan grande como para que haya una perforación, pues no hay una buena absorción de alimentos. Entonces, esto también como que hacía que la paciente pues no tuviera una absorción de nutrientes y pues también bajara de peso. Porque pues nosotros conocemos que como pasa más en niños, los niños pues están desnutridos, simplemente no se identifica rápidamente, pues porque ellos usualmente tienen como la barriguita, por decirlo así, entonces dicen, no, pues ellos están normales, ellos están bien, pero pues en realidad están llenos de parásitos. Pero pues lo tomamos como afectación también al sistema musculoesquelético por la desnutrición, entonces pues para tener 30 kilos y ser una paciente en promedio alta, pues la paciente debería estar un poquito no caquética, pero sí debería notarse físicamente, como el doctor mencionó, ella debería tener otros síntomas, otros signos. Entonces, por eso lo pusimos. Y el arma empleada, pues la parasitosis, que fue en este caso la que estaba cursando. Doc, ¿va a mencionar algo sobre eso? No, muy bien, me parece muy bien aplicada la ley de Agatha Christie. Perfecto. Listo. Muy bien. Sigamos. Cuando hablamos de la ley de lo más frecuente, hay que tener en cuenta que pues es un paciente con diversos síntomas. Lo que buscamos son diagnósticos basados como en la epidemiología. Por ejemplo, como ya mencionaba, la paciente tenía un dolor abdominal agudo, tenía pues anemia, tenía un síndrome febril, entonces por eso pues como que los pusimos ahí, pero pues como entre lo más frecuente se tendría
un síndrome de dolor abdominal. ¿Cuál sería el, de todos los diagnósticos que uno encuentra en la literatura, el que más frecuentemente produce un abdomen agudo con las características de la paciente, que tiene un abdomen agudo con signos de irritación peritoneal? Doc, eso le iba a decir que, o sea, yo les puse esos síndromes como por lo que ella tenía, pero entonces estaba ponga confundida porque patología. yo decía, entonces, tenía que hablar sobre síndromes o enfermedades en general. Por ejemplo, si hablamos de una paciente femenina en edad pues fértil, puede ser primero una víscera hueca, o sea, que se haya perforado una víscera, porque es que la paciente no solo tenía dolor abdominal, sino que pues tenía... ¿Cuál es la líquido patología quirúrgica más frecuente de la población general? Una peritonitis. ¿Pero de qué origen? Apendicitis. Una apendicitis, perdón. Entonces, de la ley de lo más frecuente, lo primero que uno debe pensar es que es un apéndice que se perforó. Lo otro es una mujer, si es una mujer fértil, pero además con actividad sexual, que no es el caso. Entonces, pensar en que la paciente pueda estar haciendo, por ejemplo, un ectópico roto, o pueda estar haciendo un quiste torcido de ovario, o pueda estar haciendo un cuadro de EPI aguda, hablando de lo más frecuente. Digamos que lo último que uno llegaría a pensar, es decir, la perforación de una víscera hueca está perfectamente válido por todos los hallazgos. Sería la apendicitis. Sí, pero y de prioridad me parece que está muy bien pensar, la prioridad es que todo cuadro de dolor abdominal agudo hay que descartar que sea un cuadro quirúrgico, ¿sí? Esa es la prioridad, descartar que el paciente tenga una patología quirúrgica porque amenaza la vida del paciente. Lo que digo es que lo último que va a pensar uno es que sea un cuadro de ascaris con perforación, ¿sí me entiende? O sea, no es lo usual. El cuadro es lo último que uno llegaría a pensar. Es decir, el encontrar ascaris en abdomen sería lo último que uno llegaría a pensar. Sí. Eso es lo que quiero significar. Pero está bien, ley de lo más frecuente, bien. La parsimonia, la úlcera duodenal perforada, sí, está bien. Es decir, una víscera hueca perforada puede dar todo lo que la paciente tiene. En un paciente con desnutrición crónica. La ley de la prioridad, perforación de víscera hueca, está bien. Muy bien, Diana, dale. Porque sí es lo que, pues sí, hablamos, es que como dice el doc, cuando hablamos al principio del examen físico, pues ella solo se ve que tiene un abdomen agudo, pues que tiene la fiebre, entonces uno puede pensar incluso una colelitiasis sin saber que tiene líquido libre en abdomen. O sea, que mediante el examen físico que se le va realizando a la paciente mediante paraclínicos, o sea, vamos descartando diagnósticos. Entonces, ¿qué es lo que piensa primero en un abdomen agudo, como dice el doctor? Pues puede ser incluso una colelitiasis, pues ellos a veces producen dolor a la palpación, pues si hay muchos cálculos, por decirlo así, en las vías biliares, o pues ya en caso grave que pues, la paciente no soporte el dolor o el abdomen pues esté en tabla o pues por decirlo así, pues ya vamos a pensar en una víscera hueca, que es lo que pues más frecuentemente uno piensa, y pues ya vamos descartando diagnósticos mediante los exámenes paraclínicos y que se le realicen. Entonces como que lo que más llama la atención es el abdomen líquido que ella tiene, entonces el líquido libre en abdomen. Listo, dale. Vamos a seguir. ¿Ya me ven? Sí, Laura, dale. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito sobre la fisiopatología de la úlcera duodenal para comprender un poco esos procesos fisiopatológicos que comprende. Entonces, lo primero que tenemos que abordar es hablar un poquito de la fisiopatología normal de la secreción ácida como tal. Entonces, resulta que la producción de secreción ácida generalmente a nivel gástrico pues ocurre a raíz de dos fases. Ella se mantiene en una fase basal y en una fase estimulada. En esta fase basal, pues ocurre una secreción ácida débil, generalmente el pH pues se encuentra en un rango de 2, y la estimulada ocurre ya más que todo, digamos, a raíz de esos procesos que nosotros conocemos como la fase cefálica, la fase intestinal, ¿cierto? Entonces, esto es lo normal. ¿Qué sucede normalmente cuando nosotros realizamos ingesta de alimentos? Pues resulta que hay un pico de esos alimentos y se estimula esa segunda fase de secreción ácida, ¿sí? Y pues obviamente va a aumentar la secreción ácida y ella alrededor de las 4 a 5 horas
vuelve a regresar a su estado basal, que era el primero que les comentaba, ¿sí? Entonces, digamos que ¿quiénes van a ser las principales células que van a participar acá fisiopatológicamente en la secreción ácida? Pues realmente las células parietales. Estas células parietales pues van a tener múltiples receptores en sus membranas que van a estimular la secreción ácida como tal, activando pues lo que conocemos como la bomba hidrógeno, potasio, ATPasa, liberando hidrógenos, ¿sí? Que se van a combinar con el cloro y forman así como tal el ácido. Esto tenemos que conocerlo de manera normal y pues realmente dentro de la hormona principal que va a estar implicada en la secreción del ácido, pues encontramos la gastrina. Y adicionalmente a esas células parietales también encontramos las células similares a las enterocromafines que tienen dos polos. Digamos, uno que va a estar dado por la, digamos, estimulación de la secreción y otro que va a tener receptores que van a ocasionar que se inhiba como tal la secreción, ¿sí? Y por la estimulación de la somatostatina. Esto como en primera instancia para que recordemos un poquito de lo que era la fisiología a nivel de la secreción gástrica. Y otros aspectos que tenemos que tener en cuenta es que resulta que para que el sistema gástrico, pues la mucosa tiene múltiples líneas de defensa. Una primera línea de defensa sería a nivel preepitelial, que principalmente está compuesta por lo que es moco y bicarbonato, y esto lo que va a hacer es hacerle como un frente a esos factores exógenos y endógenos que puedan alterar como tal acá la mucosa. En segundo lugar, se encuentra, digamos que una segunda línea de defensa, que es a nivel epitelial, que todo lo que pues tiene que ver a nivel celular, y en tercer lugar, un mecanismo de defensa a nivel subepitelial, que va a estar compuesto entonces por lo que van a ser nervios y vasos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede como tal fisiopatológicamente? Pues que múltiples factores exógenos, dentro de los más descritos en la literatura, pues el que va a participar principalmente en lo que es úlcera duodenal, pues está el Helicobacter pylori, están los AINES, muchos otros medicamentos aparte de los AINES. En el caso puntual acá de nuestra paciente, pues la parasitosis que presentaba por Ascaris lumbricoide, a nivel del ácido y la pexina, pues a raíz de esos factores endógenos va a haber un aumento como tal que van a alterar principalmente esas líneas de defensa. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que sucede como tal? Pues resulta que acabamos de hablar principalmente, así a grosso modo, de lo que sucede, y es que, por ejemplo, en el caso de infecciones como el Helicobacter pylori, pues digamos que Laura ya les comentó un poquito qué pasaba con el Ascaris, que va a migrar, y este genera pues como tal la úlcera. Entonces, ¿qué pasa? Que estos con sus factores de virulencia, pues lo que van a hacer es que van a transformar o van a generar cambios a nivel de la mucosa principal de esas principalmente esos tres barreras o mecanismos de defensa que tiene la mucosa. Entonces, como ocurren cambios a nivel de esta mucosa y generalmente van a haber inicialmente transformación a nivel de esas células parietales, que como les comentaba anteriormente, son las que están principalmente implicadas en la secreción de ácido, pues digamos que al haber estos cambios, estas transformaciones en la mucosa, va a haber como tal un cambio también en la secreción ácida. Lo que quiere decir es que la secreción ácida también va a elevarse y esto pues como tal va a configurar a que ocurra una elevación, ¿sí?, de este ácido y conllevemos a la úlcera duodenal. ¿Qué es lo que sucede? Principalmente los cambios que suceden a nivel de la mucosa, pues va a ser inhibición de las células D. Estas células D pues son las que generalmente producen la somatostatina para la inhibición de la secreción ácida, y alteración de las células G, que son las que producen gastrina, para elevar como tal estimular la producción de ácido como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como hay un aumento en las células G y una inhibición como tal en las células D, pues digamos que se van a estimular más que todas estas células parietales, entonces elevando la producción de lo que va a ser el ácido como tal a nivel gástrico. Y esto pues genera que se me lleve o que se constituya la formación de lo que van a ser las úlceras duodenales.
¿listo? Pero ¿qué sucede? Que no solamente va a participar, digamos que la transformación y los cambios, la migración en el caso del ascaris y la perforación, sino que acá también van a participar otros factores en la contribución de la lesión, que son principalmente la respuesta inflamatoria masiva que se genera a raíz de estas transformaciones y de la presencia de estos factores de virulencia, ¿sí? Que se están presentando. Otra causa común, pues, son los AINES. Digamos que principalmente los AINES lo que van a hacer fisiopatológicamente es inhibir, ¿sí? Actuando a través de la COX-1. Pero, ¿qué es importante acá? Resulta que inhibe la síntesis de prostaglandina, principalmente la prostaglandina E. Y al inhibir la prostaglandina E, resulta que esta prostaglandina E actúa a través de la tercera barrera o línea de defensa, que está compuesta a raíz de nervios y vasos, y esta prostaglandina E participa más que todo en la, digamos, regeneración de estas células epiteliales, ¿sí? De las primeras dos líneas de defensa. Entonces, si hay alteraciones a nivel de la prostaglandina E, pues ella contribuye a un factor de la lesión como tal. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que va a haber un aumento del ácido clorhídrico, va a disminuir la producción de moco, de bicarbonato, de fosfolípidos, y adicionalmente pues va a disminuir la proliferación también de estas células epiteliales que protegen como tal a nivel de la mucosa. Entonces digamos que esas alteraciones también en esta tercera línea de defensa, que no solamente va a ocurrir por AINES, sino que ocurre también en las infecciones como tal, ellas lo que van a hacer es que van a generar que la mucosa sea mucho más susceptible y más propensa, ¿sí? Y sumado a todas esas respuestas de lesión inflamatoria, a los factores de virulencia, o a los factores pues que tienen tanto el Helicobacter pylori como el Ascaris, pues se hace más susceptible la mucosa y pues hay mucha más susceptibilidad para que con el tiempo se formen las úlceras como tal y ya pues a raíz del tiempo pues ocurre la perforación, como en el caso que se está presentando. Siguiente. Y finalmente, pues tenemos las conclusiones diagnósticas finales. Entonces, en primer lugar, pues tenemos la úlcera duodenal perforada, ¿cierto? Porque llegamos a esta, pues con todos los exámenes que se hicieron, con el examen físico de la paciente, ¿sí? Se encontraron entonces múltiples indicadores como el dolor abdominal intenso, el aumento en la sensibilidad abdominal, ¿sí? A los rayos X, pues se muestra, creo que en este caso fue ecografía, rayos X, pues que se muestre aire libre y pues la paciente cumple con múltiples criterios, además pues en la parotomía pues se logró evidenciar como tal. En segundo caso, pues la anemia severa que presenta la paciente, que ya no lo comentó Laura como tal, ocasionada obviamente por las pérdidas a raíz de esa perforación que a nivel de úlcera duodenal que se encuentra, y pues también incluimos como tal la parasitosis, en este caso también la ascarosis, la infección provocada obviamente por lo que va a ser el Ascaris lumbricoides como una conclusión diagnóstica también como tal. Y esto sería todo como tal dentro de las conclusiones diagnósticas. Laura, acuérdese bien juiciosos, entonces, diagnóstico sindromático, síndrome de abdomen agudo. Sí. Si uno quiere darle apellido al abdomen agudo, puede ser abdomen agudo primario, abdomen agudo quirúrgico, abdomen agudo, acuérdese la clasificación también, que es isquémico, inflamatorio, y el otro cuál es, obstructivo, síndrome isquémico, inflamatorio, obstructivo, sería un abdomen agudo primario, posiblemente quirúrgico, inflamatorio. 2, no podemos hablar de anemia severa. Acuérdese que una hemoglobina de 10.9 no es severa. Las anemias severas, si uno fuera a clasificar anemias, una anemia leve va por ahí de 10 a 12, una anemia moderada va por ahí de 7 a 10 y una anemia severa es menor de 7, que son los que indican que los pacientes seguramente hay que transfundirlos. Yo diría también otro diagnóstico muy importante de conclusión, una desnutrición sí severa. Es que una paciente, para tener una albúmina como la que tenía esa paciente, baja, con pruebas de alteración hepáticas, con la anemia, esa paciente tiene una desnutrición severa y tener además un cuadro de ascaridiasis intestinal como el que tenía, esa paciente tiene una desnutrición severa. Y la otra, entonces, el sindromático, el topográfico es una víscera duodenal, como la duodenal que se perforó,
y el etiológico es una ascaridiasis intestinal y el diagnóstico final es una úlcera perforada por Ascaris lumbricoides con un cuadro de peritonitis secundaria a esa perforación, más el cuadro de desnutrición crónica. ¿Listo? Esa es como la conclusión. Pero muchachos, felicitaciones. Yo creo que una mejor aproximación a lo que siempre queremos. Recuerden que si el caso se lo trajeron de una página, no es un caso propio. Pónganlo al principio, la referencia, además de pues al final, pero al principio la referencia para que eso quede muy claro de dónde estamos tomando el caso mencionado. Muchachos, felicitaciones, ¿oyó? No sé si alguien tiene alguna observación.